Muy buenos días, familia. Bendiciones multiplicadas para cada uno de ustedes. Lucía Emiliano de este lado, la voz que bendice tus mañanas. Le damos las gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Padre, te rogamos en esta hora que multiplique nuestras primicias. Oh Dios mío, multiplica la cosecha de cada hombre y cada mujer que me escucha en esta mañana. Dios, te damos gracias, papá, porque amanecimos vivos. Nos renovaste el contrato. Esta es la primera victoria del día. Hoy, 1 de febrero, estamos en victoria. Te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres mi luz y mi salvación. Y sé que aunque contra mí se levanten guerra, yo, Lucía Emiliano, estaré confiada. Confiada en aquel que me amó primero. Yo estaré confiada en aquel que me ha dicho, la venganza es mía, yo pagaré. Aunque se levante en guerra, yo estaré confiada en aquel que ha dicho, si clamas, te respondo. Yo estaré confiada en aquel que ha dicho, yo no te dejaré, ni te desampararé. Yo estaré confiada en aquel que ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma adora al Dios de la gloria. Hermanos, y el mensaje de hoy yo le he puesto como título, el Selah de Dios. Y el Selah significa cuando Dios calla. Selah significa silencio. Y el martes pasado yo hablaba de cómo podemos vencer nuestros gigantes. Y en ese mensaje yo di unas pinceladas de lo que hizo Saúl, el rey Saúl, cuando se tenía que enfrentar con los gigantes que eran los filisteos. Los filisteos eran el cuco de los israelitas. Y quiero llamar tu atención en esto. La Biblia dice que Saúl consultó una hechicera, consultó una adivina. Pero déjame ponerte en contexto para llevarte a meditar sobre este tema. 1 Samuel 28, te invito a que leas esa historia. Encontramos en ese capítulo que siendo Saúl el rey, los filisteos fueron a acabar con los israelitas. ¿Qué pasa? Dice la historia que el rey Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón, porque Saúl, siempre que iba a tener que enfrentar una guerra, una batalla, él consultaba a Samuel, que era su profeta, o a Dios. Pero ¿qué pasa? Que Samuel ya había muerto en ese momento. Ya no tenía su profeta para consultarle. Pero Saúl se había puesto en mala con Dios, así como decimos nosotros. Saúl se había puesto en mala con Dios por lo que hizo con el tema de Amalek. No sé si ustedes conocen esa historia, pero si no la conocen, otro día vamos a hablar de los amalecistas. Entonces, esa situación con Amalek puso a Saúl en mala con Dios. Entonces Saúl no tiene a quien consultar, porque él o le consultaba a Dios o le consultaba a Samuel. Al Samuel morir, le consulta a Dios, pero como estaba en mala con Dios, Dios no le respondió. Saúl se cansó de preguntarle a Dios que qué hacía, pero Dios hizo un Selah. Dice el rey Saúl, estoy angustiado. Dios se apartó de mí y no me responde.
Ay, ay, ay. Hermanos, ¿qué hacer cuando Dios calla? Dios cerró su boca. Saúl se cansó de orar y Dios no respondió. Aleluya. Delicado y peligroso esto, hermano, cuando Dios se calla. Pero ahí tiene que entrar nuestro discernimiento, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento en qué debo hacer ahora que Dios ha hecho silencio. Dice la historia que Saúl se desesperó y mandó a buscar a una adivina. Saúl dijo, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Oye, en la bajeza, que cayó un hombre que Dios se lo había dado todo. Todos los poderes lo tenía Saúl, porque los reyes tenían todos los poderes. Entonces, oye lo que este hombre cae, porque Dios hizo un silencio. Es bueno preguntarnos esto nosotros mismos. ¿Cuál es mi actitud cuando yo estoy orando y vuelvo y oro de nuevo y oro y Dios no responde? Hermano, porque Dios es soberano. A veces se nos olvida eso, ¿eh? Y Dios en su soberanía muchas veces responde inmediatamente. Yo he hecho oraciones cuando yo he visto la respuesta de Dios instantáneamente. Pero otras veces Dios se tarda o se calla. Pero Él es Dios. Y nosotros tenemos que estar claros con esto. A veces queremos doblarle el brazo a Dios. Y Dios es que se deja doblar el brazo cuando Él quiere. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando Dios se calla? Cuando hay un Selah de Dios, ¿qué tú haces? Oye lo que hizo Saúl. Mandó a buscar una adivina. Necesito una mujer con un espíritu de adivinación. Ya ustedes saben de ahí para allá todo lo que pasó con Saúl. Perdió hasta el reinado. Jehová se lo quitó. Se apartó del rey Saúl. Le quitó el reinado y se lo entregó a David. Los filisteos le tenían un poco de miedo a David. Inclusive había una danza que ellos cantaban que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y como Saúl siempre tenía muchos celos de David, le molestaba esa danza, pero Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Bendito sea el Señor. Pero ¿dónde te quiero llevar con esta historia, hermano? Que nosotros tenemos que entender, como humanos que somos, que nosotros estamos sometidos a tiempos y a espacio, y Dios no. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un tiempo crono y el tiempo de Dios es Cairo. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Aun cuando Dios calla, hay que seguir esperando y orando. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios, porque Dios es Dios y conoce el fin desde el principio. Nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente, independientemente de la prueba por la que estemos pasando. Hay que esperar. Dice el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oye bien, busqué. Aunque Dios no responda, hay que buscarlo. Hay que buscarlo en oración. Aunque esté callado, aunque haya un Selah, aunque haya un silencio, aunque no responda, hay que buscarlo en oración y esperar. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas te librará Jehová. Pero hay que aprender a esperar, hermanos. Hombre, mujer que me escucha. Cuando leemos los relatos bíblicos,
todas esas historias, encontramos que ninguno de los que confiaron en Jehová, ninguno de los que esperaron en Jehová quedaron en vergüenza. Ninguno. Todas las historias que vemos, lo vemos al final en victoria. Entonces tenemos que aprender a esperar, mis hermanos. Y si Dios le dio la victoria a cada uno de ellos, tú y yo no seremos la excepción. Así es que vamos a aprender a esperar en Dios y a tener una actitud, una buena actitud cuando Dios calla. Porque a veces el Selah de Dios es solamente para ver nuestra actitud. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.